Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y al ver que lo seguían, les pregunta: ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: Venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Queridos hermanos, seguimos a Jesús porque es el que nos desvela, Él es la luz, Él es la puerta para entrar en el seno del Padre, que es donde Él mora. Y lo seguimos porque ha iluminado nuestra vida, ha desvelado por qué y para qué vivimos, cuál es el sentido de nuestra vida, y vamos descubriéndolo poco a poco, cada vez más, sabiendo que Él lo es todo. Solo con Jesús comprendemos que en lo profundo de nuestra alma, como dice hoy el salmista, está escrito por Dios mismo, que nos ha creado. Nuestra alma, que es el don inmenso de Dios, para que podamos tener esta relación profunda con Él, de tú a tú, de persona a personas, de la Trinidad. Pues está escrito hacer la voluntad de Dios. Y como nosotros no sabríamos hacer la voluntad de Dios, además estamos marcados por el pecado, necesitamos que Jesús nos purifique y nos desvele en Él mismo cuál es la voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios, como hoy también lo expresan estos dos discípulos, es saber dónde vive Jesús. ¿Dónde vives? Rabí, ¿dónde vives? Se traduce vives, pero en realidad no es del todo exacto, porque se utiliza el verbo meno, que significa morar, significa permanecer. Y este morar, entendido tal y como nos lo desvela también el evangelista Juan y todo el Nuevo Testamento, el morar, este morar con Jesús es el inhabitar. Dice San Pablo que somos templo del Espíritu Santo. Es inhabitar. El morar es que la propia vida, nuestra propia vida, se vive en la vida del otro. A quien se le ama, por quien uno es amado, y por tanto para morar en el otro se ama su voluntad, sus gustos, sus deseos, sus sufrimientos, sus alegrías. Es un poco como este morar, como el niño que está en el seno de la madre. Nosotros, debido al bautismo, estamos en el seno de nuestra Madre Iglesia, que es donde poco a poco vamos siendo enseñados y vamos aprendiendo a morar en Dios dentro de la Iglesia. El niño dentro de la madre inhabita dentro de la madre, pero es mucho más profundo lo que nos dice la Escritura respecto a Dios, en quien tenemos que morar y Él en nosotros, mucho más profundo, porque es consciente. Es el Dios que nos lo da por gracia, el poder estar dentro de Él y que llegara a su plenitud en el cielo, y Él en nosotros. Morar. Una madre también, digamos así, quiere morar en el hijo, en este hijo. Si el hijo, pues allá donde esté, sigue las palabras de la madre, se deja guiar por ellas, se deja orientar por ellas, sabe cuando sufre que su madre sufre con él. Si se siente despreciado, sabe que su madre lo ama,
que no lo desprecia y se siente entonces fortalecido y tranquilo y puede afrontar mejor las dificultades, los problemas, los sinsabores de la vida. La madre que le ha querido tanto, de algún modo mora dentro de este hijo a través de estas palabras suyas que se le han quedado grabadas en el alma. Bueno, pues respecto a Dios, esto es hasta el máximo, porque Dios viene a morar verdaderamente en nosotros a través de su verbo, de Cristo mismo, por obra del Espíritu Santo, y nos introduce dentro de él. ¿Dónde moras? Pumeneis, ¿dónde moras? Para nosotros la pregunta sería, ¿y cómo puedo morar? ¿Cómo puedo morar en Dios? ¿Cómo puedo morar en Cristo? Porque de hecho el Señor nos dirá en los últimos discursos de este Evangelio, dice, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos y haremos morada en él. Moné es la morada, de nuevo también raíces del mismo, como el mismo verbo, ¿no? Meno, moné, pertenecen también al mismo campo semántico de morar, de permanecer. Bueno, pues hoy las Escrituras nos decimos algo acerca de este cómo morar. Lo primero es Samuel. Samuel que nos dice que para poder morar, pues a través de Samuel nos indica Dios que es necesario la disponibilidad. Qué disponible es Samuel. Hasta 3 veces va allí donde Elí y le dice, bueno, aquí estoy porque me has llamado. Y él le dice, pues no te he llamado, pero qué dócil es. Por eso, viendo su docilidad, le dice Elí, mira, la próxima vez que te llame, será la 4ª, la próxima vez que te llame, tú dices, habla que tu siervo escucha. Porque Elí discierne por una parte que Dios le está llamando, el Señor le está llamando, y por otra parte discierne la disponibilidad de Samuel como un verdadero siervo. Qué dócil es. No podemos conocer dónde mora Jesús, ni podemos morar donde Él mora sin ser dóciles, disponibles, atentos a escuchar, a discernir, a obrar lo que el Señor nos diga. Por eso hay que acoger a Jesús, y hay que acogerlo, nos dice el Evangelio, pues como nos lo presenta hoy. Dice el Bautista a estos 2 discípulos, a Andrés y al otro discípulo, he ahí el Cordero de Dios. Hay que acoger a Jesús como el Cordero de Dios, como nuestra Pascua. Es el Cordero, el único Cordero con mayúscula de Dios, que Dios se ha preparado como una ofrenda. Y se la ha preparado para salvarnos a nosotros, para introducirnos en el cielo, para introducirnos en el seno del Padre, para que moremos en el Padre, donde mora Jesús. Tenemos que acogerle como nuestro Cordero de Dios, como aquel en quien haremos Pascua, pasaremos de este mundo al Padre, como aquel que es ya nuestro paso diario, si le escuchamos y hacemos lo que Él nos dice. Hay que acogerle, para esto hay que seguirle, hay que preguntarle todos los días, sin cansarnos, porque cada vez lo amamos más. Decirle, Pumeneis, ¿dónde moras? ¿Dónde permaneces? Porque Jesús siempre permanece en el seno del Padre. Nos ha dicho ya Juan en el prólogo, el Hijo que permanece en el Padre, Él nos ha desvelado, nos ha hecho la hermenéutica. Él es la hermenéutica del Padre, de quién es Dios. Pues hemos de escucharle. Y nos dice, no os canséis de hacer esto, venid y veréis, venid, érgese. Este es un imperativo de presente, que significa que una vez que lo hemos escuchado, lo tenemos que poner por obra siempre. Venid, nos introduce en el camino del seguimiento. Tenemos que ser auténticos discípulos de Jesús diariamente. Y un discípulo sigue al maestro, un discípulo escucha al maestro, un discípulo hace lo que el maestro le dice, porque se fía del maestro. Qué mejor maestro con mayúsculas que Jesús, que es Dios con nosotros, que mora en el Padre, que tenemos que seguirle para poder morar donde Él mismo mora, donde Él mismo vive. Venid, esto es el programa que nos pone delante y nos dice, y esta promesa, y veréis. Es muy bonito lo de veréis, es el verbo opsomai, y Él dice, opsesce, es un futuro, veréis, llegaréis a ver. Este ver es, llegaréis a comprender, llegaréis a tener en vosotros el conocimiento de amor que hace que yo permanezca en el Padre y el Padre en mí. Veréis dónde permanezco, dónde moro. Y teniendo este conocimiento, este amor dentro de nosotros, porque no es algo externo, sino profundo, este ver,
hace que nosotros mismos deseemos permanecer con Él. Por eso permanecieron aquel día con Él. Dice que eran las 10, la hora décima, eran las 4, la hora décima, las 4 de la tarde. Y ya permanecieron ya toda la tarde, toda la noche hasta la madrugada, porque Jesús es nuestro día sin ocaso. Permaneceremos en Él cuando estemos en el cielo, en el día eterno, que nuestro Señor es este lucero del alba, este sol y este día sin ocaso. Hemos de aprender de Jesús, acogerlo como maestro, ser dóciles, seguirle, preguntarle, dejarnos enseñar por Él, que Él nos enseña siempre en todo lo que nos dice la voluntad del Padre, porque Jesús permanece en el Padre, porque no tiene otro alimento que la voluntad del Padre. Se sabe amado por el Padre y Él ama al Padre hasta el extremo. Por eso no será posible morar en Dios si no tenemos el mismo amor extremo que Jesús mismo tiene y que Él mismo derrama en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Por eso concluimos. El Señor quiere que moremos en Él. Dice San Pablo que sois templo del Espíritu Santo. Hemos de orar siempre para hacernos sensibles y dejarnos iluminar. Dice San Pablo que nuestros cuerpos no son para la fornicación, para la impureza. Hoy en día tantas discusiones sobre la sexualidad. Es normal, la sexualidad ha sido creada en nosotros para transmitir la vida, no para darnos gusto a nosotros o placeres ajenos a lo que Dios quiere. Eso termina haciéndonos daño, termina entristeciendo al Espíritu Santo, termina vaciándonos de Él. Es tan importante eso que como es algo interno, porque es transmitir la vida, procrear, que la sexualidad está en función de la vida, dice San Pablo que el que peca, el que fornica, peca contra su propio cuerpo, porque es algo interno, profundísimo. No es que yo robo una cosa externa, no es que yo deseo una cosa externa, es que es algo que hago con mi propio cuerpo, porque es transmitir la vida. Y por eso, si lo desoriento, termino embruteciéndolo. Por más que yo piense que estoy muy bien y me estoy dando placer y que quiero mucho a la otra o al otro, es que no es eso lo que Dios quiere. No puedo morar en Dios si no amo lo que Dios ama, el por qué me ha creado. Venid y veréis, siguiendo a Jesús nos iluminará. Hará que comprendamos cuán equivocados estamos en tantísimas cosas, hará que comprendamos hasta qué punto somos pecadores y nos buscamos a nosotros mismos, hará que amemos lo que Él ama, lo que Dios ama, para ser verdaderos hijos y dejar que Dios viva en nosotros, seamos auténticos templos. Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, y en mí no podéis hacer nada, sin no podemos hacer nada. No podemos dar frutos sin estar unidos a la vid, sin morar dentro de Dios, dentro de Jesús, y Jesús en nosotros. Por eso la Eucaristía viene a decirnos que el que come mi pan y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Vive en mí, primero en Él. Nosotros en Él vivimos, nos movemos y existimos, pero si no lo como, no vivo en Él, porque Él lo es todo. Siempre ponemos este ejemplo. Si yo me tapo las narices, pues ya está. El aire, Dios, está fuera de mí, porque yo me cierro a Él en el pecado. Si yo abro de nuevo las narices, pues se llenan mis pulmones del oxígeno, etc. El que me come, que se deja enseñar por mí, se deja guiar por mí, obra lo que yo lo digo, pues vive en mí, y yo en él. Antes el oxígeno estaba afuera, ahora que respiro está dentro. Pues esto es lo que quiere el Señor, que nos dejemos inhabitar por Él, para poder vivir, morar en Él. Que hoy acojamos esta palabra con agradecimiento. Nos ha creado Dios para que hagamos su voluntad. Su voluntad no la sabemos sin Cristo. Cristo es nuestro Maestro que nos dice venid y veréis. Y no hay mayor grandeza que saber que a lo que nos lleva es a morar en el mismo lugar donde Él mora, que es Dios, para que Dios more en nosotros y nosotros en Él, y seamos así plenamente felices en el cielo. Que así sea.